Muchachos, buenas tardes. En esta ocasión vamos a ver árbol de levas, bueno, árbol de transmisiones y mecanismo diferencial. Vamos a ver esta parte de tren de fuerza, ¿no? Es lo consecutivo a las cajas, ¿no? A las cajas que vemos. Bien. Árbol de transmisión. ¿Ya? Listo. Bien, acá vemos un equipo, ¿cierto? ¿Alguien conoce este equipo? ¿Alguien? De tierra, profe. ¿Perdón? O, como te digo, como un cargador, pero de zonas planas. Así es. Esto hace el trabajo de un cargador, ¿ya? Hace el trabajo de un cargador, ¿ya? Y así como hace el trabajo de un cargador, también hace el trabajo de un camión, que no solamente levanta material, sino también traslada. Tiene una tolva donde hace la carga de material y transporta de un lugar hasta otro. Estos tipos son muy comunes en otros países como Estados Unidos o Brasil o lugares donde no existe mucho suelo duro, ¿no? Porque cuando estos equipos trabajan con suelo duro, entonces sufre mucho desgaste, la fricción los termina acabando y acelera mucho su tiempo de vida, ¿no? Bien, acá en Perú no viene, ¿no? Pero sin embargo nos sirve para para apoyarnos del tema que vamos a ver hoy. Listo. Mecanismo motriz. El mecanismo motriz, un equipo lo puede tener por la parte delantera o por la parte posterior, ¿no? Lo podría tener por cualquier lado, ¿no? Ustedes, en su experiencia, vieron, observaron cómo es el mecanismo motriz de un equipo que conocen. A ver, ¿me pueden citar alguno? Ujú. Sí, Joel, es una mototraía, ¿no? Un ejemplo de un equipo con mecanismo motriz. Laser, Niveladora, profe. la motoniveladora, efectivamente, ¿no? El mecanismo motriz, ¿dónde está? ¿En la parte frontal o posterior? Posterior, ¿no? Marcial, bulldozer, ¿no? El bulldozer te refieres al tractor. ¿Ese mecanismo está en la parte frontal o posterior? Dicen, posterior, Posterior. ¿no? Entonces, el mecanismo motriz podría estar en la parte frontal o posterior. ¿Ya, muchachos? ¿Para qué mencionamos esto? Porque según la ubicación del mecanismo motriz toma un nombre, ¿no? Podría ser de que el mecanismo motriz esté en la parte posterior. Si está en la parte posterior, entonces es un equipo de propulsión. ¿Ya? Entonces, nosotros cuando hablamos de un equipo de propulsión, ¿qué entendemos? El mecanismo motriz está en la parte posterior, ¿correcto? Y si este mecanismo motriz está en la parte delantera, se llama tracción. Entonces, tengamos claro, ¿no? ¿Qué cosa es propulsión y qué cosa es tracción?
¿Listo? Ya, muchachos. Muy bien. La mayoría de equipos, por no decir todos, la mayoría de equipos cuentan con mecanismo motriz Oh, de propulsión. ¿Ya? Prácticamente todos. ¿Ya? Ojo, profe. ¿Cómo? Eh, Abajo, digo, eso es Volkswagen. ya. A ver, pero sin embargo hay algunos que son de tracción, ¿no? Pero son mínimos, ¿no? Por ejemplo, un montacarga, ¿no? Un montacarga. Mm. Eh, los carros, maquinadas pequeñas, todos son de propulsión. Perdón, lo de carga pequeña. Había algunos eléctricos ya, que tenía la rueda direccional en la parte posterior, ¿no? Y en la parte delantera la de propulsión, ¿no? Hay algunos que son así, ¿no? Pero son mínimos. Pero ¿por qué? ¿Por qué conviene a ellos? Ellos conviene porque ellos se tienen que estar maniobrando en espacios muy confinados, no muy pequeños. ¿Ya? Es por eso, ¿no? Y algunos equipos trabajan con propulsión, ¿no? Pero tiene la posibilidad de engancharse, ¿no? Y darle tracción, ¿no? Las famosas camionetas, ¿no? Esas 4x4, ¿no? O algunos equipos grandes, ¿no? Remolcadores. Es la mayoría de los vehículos pequeños creo que tenían, eran de tracción y también eran de propulsión. Sí, sí, mucho depende de para qué se quiere utilizar, ¿no? Mucho depende de para qué se quiere utilizar, dónde va a trabajar. Y ahí va variando, que sean propulsión, que sean tracción o que sean propulsión con opción a que tengan tracción. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Vemos acá cómo es el mecanismo interno. ¿Sí? Ven ahí cómo es el mecanismo interno. En este caso es un ejemplo de propulsión o Propulsión. propulsión, efectivamente. Es un camión articulado. Es un camión articulado, ¿no? La particularidad de este equipo articulado, es poder pasar por estrechos demasiado hostiles, ¿no? Por caminos estrechos y demasiado hostiles, ¿no? Y eso te hace posible la articulación de este equipo. Bien, árbol de transmisión. ¿Qué cosa es árbol de transmisión? Árbol de transmisión es, o también llamado eje cardán, ¿no? Es aquel eje que une desde la caja hasta dónde, hasta el diferencial, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma tú tienes que llevar esa energía mecánica, ¿no? ¿Y cuál es la forma? ¿Utilizas un eje cardán o un árbol de transmisión? Listo. Y esto se ayuda de qué? De unas juntas universales elásticas, ¿no? Entonces, estas juntas universales tienen que ser elásticas, ¿no? No tienen que ser rígidas. Si son rígidas, ¿qué va a pasar? ¿Qué ocurre si son rígidas? Se agitan, profe. Hay otra cosa que pasa si son rígidas. Se rompe, profesor. Se rompen, ¿no? Así como las lunas, ¿no? Las lunas que son elásticas o son duras. Las lunas son duras, ¿no? Son muy duras. Porque cuando tú la empiezas a presionar, apenas cede un poquito, se rompe, ¿no?
Sin embargo, el GB tú lo puedes presionar, se deforma todo y después cesa la fuerza y vuelve a su estado. ¿Por qué? Porque tiene una propiedad elástica, ¿no? Lo que no tienen las lunas, ¿no? Mientras más rígido es más frágil. ¿No? Parece que se contradicen estas palabras, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Cuando es más duro es más frágil. Listo, el árbol de transmisión. Esto que mostramos acá es el árbol de transmisión, ¿ya? El árbol de transmisión. Y ahí están sus partes. Pues, se unen por crucetas, ¿no? Se unen por crucetas, efectivamente, ¿no? En el medio, ¿qué cosa hay? Hay un eje, ¿no? Hay un eje, Es el eje efectivamente. Y ese eje es variable, ¿no? No es fijo. No es fijo. Si se dan cuenta, ahí tiene como un engrane, ¿no? Que es posible desplazarse longitudinalmente por más que estén conectados ambos extremos. ¿Sí? Se pueden dar cuenta, ¿no? Muy bien, muchachos. Entonces, este árbol de transmisión nos tiene que dar eficiencia en potencia, ¿no? Tiene que ser eficiente en potencia, ¿no? Tiene que compensar desalineaciones, ¿no? Cuando hay desalineación entre cardán y cardán, tiene que ser capaz de compensar, ¿no? ¿Cómo? Con movimientos longitudinales, ¿no? La Junta Universal toleran ángulos variables, ¿no? Entonces, si este equipo pasa por baches, pasa por piedras y va a tratar de deformarse, entonces estas juntas tienen que adaptarse a ese ángulo que va a estar variando, ¿no? ¿Qué pasa si es que no se adaptan? Entonces simplemente va a romperse rápidamente, ¿no? Por otra parte, no se puede desconectar, ¿no? Requieren mantenimiento periódico, ¿no? Periódicamente tienes que estar revisando a ver si es que le está llegando óxido por ese lado, si es que le ha caído agua, si es que él se ha metido barro y se está metiendo entre la junta, entonces hay que estar revisando. No se trata de dejarlo ahí nomás y ya te va a durar el tiempo esperado. No, hay que hacerle su mantenimiento, ¿no? Listo. Mira, acá tenemos el árbol de transmisión. ¿Ya? El árbol de transmisión. Este árbol de transmisión tiene esa capacidad de poder desplazarse longitudinalmente o soportar torsiones, ¿no? Mira, soporta torsiones. ¿Mm? Entonces, tiene que tener un grado de elasticidad, ¿no? Tiene que ser elástico. Si no es elástico, entonces no va a soportar las cargas. ¿Ya? ¿Qué pasa si alguien viene y lo empieza a soldar sobre ese eje? Le va a dar dureza. Profe, Sí, dime. cuando lo sueldas encima del eje, Ujú. es mucha dureza, ¿no? Y no tiene ese coeficiente de elasticidad y al soportar la torsión o el movimiento del vehículo, demasiado un esfuerzo puede romper. Efectivamente, se rompe, justamente por lo que has dicho, porque pierde elasticidad. Al perder elasticidad, entonces simplemente se quiebra, ¿no? Es lo mismo que pasa con los pernos de los turbos. ¿Ustedes han visto los pernos de los turbos? No sé si habrán tenido la oportunidad de hablar. Sí, ¿aló? Dime. ¿Sí? ¿Quería intervenir? Ya. Los pernos de los turbos, por ejemplo. Los pernos de los turbos, después de cierto número de horas, los tienes que cambiar. Los tienes que cambiar. ¿Por qué? Porque están expuestos a altas temperaturas. Estamos hablando del turbo. Está expuesto a altas temperaturas. Entonces, la elasticidad de ese perno, por más que son especiales para temperatura,
se pierde y simplemente los tienes que cambiar. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Todo bien? Profe, ¿me escucha? ¿Sí? Sí. En la parte que usted dijo que la parte de soldar no queda bien, creo que ahí estaría yo en mi parte, donde trabajo, Ujú. sí lo soldamos. La cosa es como se llama, donde sea la ruptura en el eje cardánico, ¿no? Si es en la parte del medio, se cambia toda la parte del tubo y se rescata los extremos, donde están las bridas. Y eso sería una forma también, ¿no? No es que se rompe y cambiamos todo nuevo, ¿no? Ujú. Ya, ok. Eh, la idea es de que estos tubos mantengan su elasticidad. Si es que nosotros soldamos sobre él, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con este material? Este material se va a empezar a poner más duro, pierde la elasticidad, ¿ya? Cuando pierde la elasticidad, entonces, se va a soportar trabajos, pero en trabajos extremos es cuando va a generarse las rupturas, ¿ya? Ok, va a poder hacer este trabajo de arriba, mira, este trabajo de moverse longitudinalmente, sí, sí. Va a poder hacer este trabajo de abajo, de moverse en forma torsional, no, no va a poder. ¿Te va a soportar? Sí, te va a soportar, ¿no? Pero cuando lo vas a llevar a condiciones extremas, no te va a soportar, ¿ya? No te va a soportar. ¿Por qué? Porque tú al soldar, tú estás interviniendo o estás modificando su estructura interna. Y esto lo han llevado en materiales, ¿no? Este curso de qué pasa cuando se suelda, ¿sí o no? Opciones. ¿Llevaron en materiales? Sí, profe. Sí, y ¿qué pasa cuando sueldan? ¿No se pone más duro? Sí, profe. Ya pues, entonces hay que mantener el grado de elasticidad de acá igual de los ejes, muchachos. Y seguramente no se va a romper así a la primera, pues, ¿no? Pero cuando lo llevas a condiciones extremas, cuando ya la máquina tiene que responderte con su grado de elasticidad, es que no te responde, entonces se quiebra. ¿Ya? Y seguramente el fabricante te da algunas recomendaciones de qué parte soldar y qué parte no soldar. Ya, ok. Habría que seguir lo que te manda el fabricante. No, pero tampoco se trata de soldar porque yo simplemente pienso que va a ser más resistente, ¿no? Porque quiero recuperar una pieza que se ha rajado un poco. Entonces tengamos cuidado, muchachos, ¿no? Podría ser que estén haciendo un buen trabajo. ¿No? ¿Por qué? Porque el fabricante te manda así, ¿no? Pero tengo que tener una base de y quién me sostiene ese trabajo que yo estoy haciendo, ¿no? Tiene que haber un escrito o algo, ¿no? No se trata de soldar por soldar, ¿no? Y muy buen aporte, no sé quién comentó, pero muy bueno. Listo. Los esfuerzos eh, constantes, está sometido a esfuerzos constantes de torsión. Los tubos son de acero elástico, ¿no? Los tubos tienen que tener su grado de elasticidad y hay que, en lo posible, tratar de mantener esto, ¿no? Y además tiene que soportar oscilaciones basadas en los movimientos axiales, ¿ya? Entonces, todo este trabajo de carga permanente en los ejes eh, tiene que soportar estas condiciones que ustedes ven en pantalla. Muchachos, listo. Entonces acá tenemos el árbol de transmisión, ¿ya? Acá tenemos el árbol de transmisión.
este árbol de transmisión está sometido a diferentes cargas, ¿no? Estas diferentes cargas se convierten en puntos de esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un punto de esfuerzo en ese punto. Tenemos otro punto de esfuerzo, ¿no? La cruceta. Otro punto de esfuerzo, ¿no? Entonces ahí va indicado los puntos de esfuerzo al cual está sometido este eje. Consulta, muchachos, preguntas. Preguntas. Continuamos. Una pregunta. Sí, El hecho de que el material de ese árbol sea elástico no lo hace que dure menos, porque o sea, si lo hago que, o sea, que tenga cargas muy altas, ¿no? De torques muy altos del motor para cargas elevadas, ¿no lo hace durar menos que sea tan elástico? O sea, que se fatigue. ujú, ya. Ok. Aquí va un poquito contraproducente, parece esto que se dice, ¿no? Mientras más duro tendría que soportar más, ¿no? Pero también por otro lado, mientras más duro va a ser más frágil. ¿Por qué? Porque ante un impacto duro, entonces simplemente se quiebra, ¿no? Entonces tú tienes que hacer un componente que sea resistente, sea duro, pero a la vez que tenga la capacidad de absorber una vibración. Que cuando absorbes esa vibración, ese golpe se va a esparcir, esa tensión se va a esparcir por todo el cuerpo. Pero si es demasiado duro, entonces el golpe se va a quedar en ese punto donde ha golpeado. Se concentra en ese punto y finalmente se termina fracturando. Entonces, necesariamente tendría que tener un grado de elasticidad, ¿no? Para esas vibraciones, esos golpes que va a estar, al cual va a estar sometido constantemente. ¿Ya? Ahora, y si le meto mucha carga, entonces puede fallar, claro, puede fallar, ¿no? Por eso el fabricante te dice cuál es el límite de carga de este componente. El fabricante te dice, ¿por qué? Porque el fabricante sabe que si le metes más carga del que te recomienda, entonces las tensiones que van a estar viajando por los diferentes puntos van a ser superior a las que soportan, ¿no? Considerando la elasticidad, considerando la dureza, considerando todo. Preguntas. Ya. Las juntas universales, ¿no? Esta junta sí la conocen ustedes, ¿no? ¿Sí? Como ya no me tenía mal, está llamando. Jorge Chávez. Profe, una pregunta. Sí, a ver, dime. En la diapositiva anterior, ahí como se llama, hay una parte que no mencionó y me dio curiosidad. Ese que está donde dice punto de esfuerzo, ese es como una U. ¿Cuál es la función de ese componente, profesor? ¿Esto? Ajá. Porque ese es un componente, ese es un componente que he visto en buses, pero también no sé si habrá también en maquinarias pesadas. Ujú. Ya, ¿Cuál es la función de ese componente, profesor? es soportar el eje, ¿no? Soportar el eje, ayudar a soportar el eje. El eje tiene que trabajar a cierta altura, ¿no? Y tiene que estar alineado, ¿no? Este componente se encarga de soportarlo, ¿no?
se encarga de soportarlo y mantenerlo alineado, ¿no? ¿Quién es el que va a Ah, ya, sufrir? porque yo en buses, profesor, ese yo tengo conocimiento que ese sirve para absorber la vibración cuando del árbol de levas, ¿no? De, ¿cómo se Ujú. llama? De cardán, para absorber las vibraciones. Cuando, pues, si haces un mal cambio y esas vibraciones que del cardán para que no, como se llama, no llene de lleno, en el primero que absorbe es el Hebe, porque ese es un Hebe, ¿no? Sí, sí, sí. Eso yo tengo entendido, ¿no? Ok, pero justamente, esto tiene un soporte. Esto es un soporte. Él, gracias a él, se mantiene alineado, ¿no? ¿Quién te ayuda a soportar las desalineaciones que se van en camino? Él no, él no. ¿Quién? Las crucetas, ¿no? Sin embargo, él no trabaja solamente como soporte, ¿no? ¿Por qué? Porque internamente tiene un jefe que te ayuda a mantenerlo alineado, ¿no? Te ayuda, ¿no? Pero sin embargo no asegura que esté alineado todo el tiempo. ¿Quién es el que asegura? ¿Quién es el que permite esa deformación de ángulos? Las crucetas. ¿Ya? Ok. Su trabajo principal de este componente, ¿qué cosa es? Soportar, ¿no? Y cuando se resecan estos GBs, cuando se resecan, entonces, ¿por qué se resecan? Se resecan porque están expuestos a la humedad, a la tierra, al ambiente fuerte, porque a veces cuando hacen mantenimiento le echan querosene, le echan gasolina para limpiar, ¿no? Por eso se reseca. Cuando se reseca entonces prácticamente todo el trabajo, ¿quién es el que va a asumir? Solamente las crucetas, ya no va a tener ayuda alguna y las crucetas no van a poder soportar, ¿no? Su trabajo principal de él, ¿qué cosa es? Alinear, ¿no? Alinear y soportar, ¿no? Soporte y alineo, ¿no? ¿No? Pero para cuando hay deformaciones por el camino y todo eso, las crucetas, ¿no? Las crucetas ayudan a esas deformaciones a que sean tolerables, ¿ya? Las crucetas te ayudan a que sean tolerables. Y por eso es que se malogran estos jefes, ¿no? Por el mantenimiento por el mantenimiento inadecuado. Listo, acá en la Junta Universal, el número uno, ¿qué cosa es? El número uno, lo conocen, ¿no? ¿Se acuerdan? Número uno, Lío es yugo. ¿cómo? Colegio yugo. Ajá, correcto, ¿no? Es el yugo, ¿no? Es el yugo. El yugo tiene El yugo tiene el trabajo de poder, poder conectar, engranar, ¿no? Y soportar aquellas desviaciones longitudinales. El número dos, ¿alguien sabe? Número dos, José Ortiz, número dos, láser, La cruceta, profe. la tapita es la tapita. Es una pequeña tapita que va en la cruceta, ¿ya? Es una tapita que va en la cruceta, ¿ya? Es la que separa el medio ambiente de la grasa interna que tiene esa parte de la cruceta. ¿Ya? Número 3, Julio Huerta. Número 3, lo dijimos, Uniones. extremos, ¿no? Son los extremos de la cruceta. ¿Ya?
Son los extremos de la cruceta. Número 4. Número 4. Eso sí es bien conocido, ¿no? Por deducción lo sacan, ¿no? Luis Ruiz. Seguro, Luis Ruiz. ¿Qué cosa es? seguro, profe, seguro. Los seguros, ¿no? Los seguros. Los seguros. Número 5. ¿Qué cosa es? ¿Mm? Número 5. Eta, La cruceta, ¿no? La cruceta, la cruceta. La cruceta propiamente dicho, ¿no? ¿Ya? Y el final, número 6. ¿Qué cosa es número 6? el rodillo. Efectivamente, ese rodillo, ¿no? Es ese rodillo que está en la instalación lubricada, ¿no? Lubricada. ¿De qué está lubricada? ¿Cómo está lubricada? Tienes pagado, corre Enzo, en vez que estés durmiendo. Ortiz, ¿cómo está lubricada? Lubricantes semisólidos. Sí, es una pequeña grasa, ¿no? Es una grasa. No, tiene que ser una grasa, ¿por qué? Porque tiene que mantenerse en el tiempo, ¿no? Tiene que mantenerse en el tiempo, tiene que soportar altas temperaturas, ¿no? Y está constantemente trabajando, ¿no? Si es que pones solamente aceite, entonces rápidamente se sale de donde has puesto. ¿Ya? Listo, muchachos. Ahora, el alineamiento. Miremos el alineamiento, ¿no? El alineamiento normal, mira, es este lado derecho que vemos, ¿no? Este lado derecho. ¿Sí? ¿Observamos? ¿No? ¿Observamos cómo es? Es recto, ¿no? Es recto, ¿cierto? Es recto. Sin embargo, en el transcurso va a sufrir deformaciones, ¿no? Va a sufrir deformaciones. Miren la capacidad, ¿no? Obviamente no es en todo, mucho depende según el modelo, ¿no? Pero hay un máximo de deformación, mira cuánto, 90 grados. Es bastante, ¿no? Es bastante, ¿no? Pero tiene que tener bueno, este equipo tiene que tener ese grado de flexión, ¿no? Para poder trabajar por los esfuerzos que va a tener. ¿Ya? Listo, muchachos. ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? ¿No hay preguntas? Muy bien. Mecanismo diferencial, ¿no? Mecanismo diferencial. ¿Sabemos para qué sirve el mecanismo diferencial? ¿Alguien? Miller, Salazar, Para la dirección, profe. para la dirección. Ya. Parra, Cambio Edgardo. de Implica el momento. Momento. Ya. Ya. ¿Alguien más? idea Marcial. de Sí, Marcial. Multiplica el, Para el momento hacer la división del torque, profesor. para hacer la división del torque. Sí, de manera axial hacia los ejes motrices. Ya, pero hay otro trabajo más particular de este mecanismo. Pero está bien. Hay una relación de transmisión entre la entrega desde la caja a la salida de los ejes. Hay una relación de transmisión. Pero, pero hay otro trabajo más particular. De las velocidades, profe, cada eje. Por ejemplo, si se encuentra en curva, algo así.
Ajá, efectivamente, sí, 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 a eso me O refiero. sea, se refiere, entrega torque al lado izquierdo mayor o al otro, al derecho menor, así, dependiendo en qué curva se encuentra, ¿no? Ujú, ya, claro, ¿no? Es de entregar el número de velocidades a cada rueda, ya sea la rueda derecha o a la rueda izquierda de forma individual, a fin de que Claro. en curvas, darle más velocidad a uno que al otro para que no pueda arrastrar las llantas, ¿no? Ok, profesor. Efectivamente, bien, Grosby, es en los giros, ¿no? Es en los giros. Entonces, ese es el trabajo fundamental de quién, del mecanismo diferencial. Es su trabajo fundamental, ¿no? Sin embargo, también gracias a su cambio su relación de transmisión, ¿no? A la relación de transmisión, gracias a ello, entonces, tú puedes entregar diferentes torques, ¿no? Puedes lograr que lleguen diferentes torques a las ruedas, ¿no? ¿Qué te conviene a ti? ¿Que llegue más torque o menos torque? Profe, Sí, que llegue más, ¿no? A ver, ¿sí? ¿Alguien quiere opinar? Profe, pero si quiero más velocidad. ¿Haces el cambio de velocidad? No, claro, pero no cambia nada ahí. O sea, pones a quinta. Claro. ya sé que pongo aquí, ya. Subes, Pero, o subes, sea, sí, dime. en el mecanismo diferencial no hay ningún cambio, o sea, siempre se va a mantener así. No, no. La entrega desde la caja hasta la rueda ya está definido y no vas a cambiar. ¿Por qué? Porque a partir de ahí la unión es mecánica y es por engranajes y siempre van a trabajar esos engranajes y no vas a lograr variar, ¿no? Si quieres, lo que va a ocurrir por la relación de transmisión es aumentar el torque. ¿Para qué? Para poder darle más fuerza a las llantas y poder maniobrar mejor el equipo, ¿no? Ok, y llega a cierto momento en que quiere más velocidad. Ok, listo, sí. ¿No? Pero ¿qué tienes que hacer para eso? Para eso ya tiene un sistema, ¿no? Que es la caja de velocidades, ¿no? ¿Ya? Listo, muchachos. Bien, entonces tenemos aquí el mecanismo diferencial. Marcial, ¿sí? ¿De qué va a depender? Una consulta marcial. Mm, no, nada, profesor. Ya. A ver, muchachos, mecanismo diferencial. Entonces, acá tenemos el mecanismo diferencial. ¿Ok? Este mecanismo diferencial transmite y multiplica momento, ¿no? Modifica el recorrido de la fuerza. Transmite y multiplica momento, lo que hemos dicho, modifica el recorrido de la fuerza. Entonces, lo que hemos dicho también, ¿no? De que entrega más velocidad a un semieje que al otro y en consecuencia más torque, ¿no? Y reduce la transmisión, ¿no? O sea, por el I, ¿no? La relación de transmisión. Listo. Entonces, entramos acá. El eje posterior está dividido en dos ejes, ¿no? Llamados semiejes. ¿Ok? Profe, también se le puede denominar palier, ¿no? Alier, Claro. no estoy seguro, pero yo tenía entendido que palieres eran aquellos rodamientos aquellos rodamientos
las crucetas, pero no estoy seguro, no sabría decirte. Pero Valier está en casi ya en las terminales. déjame buscar para responderte. Acá lo he apuntado. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Entonces, en el eje, muchachos, lo primero que tendríamos que hacer para es generar dos semiejes, ¿no? ¿Para qué voy a generar dos semiejes? Para que una rueda no dependa de la otra, ¿no? Porque si fuera un eje, entonces sería imposible de que las dos ruedas tengan diferentes velocidades, ¿no? Entonces, si quiero que tengan diferentes velocidades, tengo que hacer dos semiejes. ¿Ya? Listo. Lo segundo es poner una caja. Mira, y en el terminal de cada semieje, ¿qué es lo que voy a poner? Voy a poner un planetario. Mm, ¿Ya? ¿Quién va a cubrir a este planetario una caja, ¿no? Que es la de color marrón. Entonces, ¿qué cosa tenemos hasta acá? Tenemos dos semiejes, tenemos un planetario, tenemos una caja y ¿qué más? piñón de ataque, bro. Un piñón de ataque y La corona también. la corona, ¿no? Ok. Pregunta, ¿la corona gira a las mismas RPM del semieje izquierdo? No, profe, no. No gira. ¿La corona con quién Profe, gira? con el eje derecho, Tampoco gira con el eje derecho. ¿La corona con quién gira? Con el piñón no de con el, ataque. ¿cómo se llama? Con el, Con la caja. Ah, no, ya, ya. Ya, gira con la caja. Ya, entonces la corona gira unificado con la caja, ¿no? Y particularmente gira el eje izquierdo, el semieje izquierdo con el semieje derecho, así como está, ¿no? Y el piñón de ataque solamente mueve a la corona, nada más, ¿correcto? Estamos claros ahí, ¿no? Listo. Entonces, el siguiente paso sería esto, ¿no? Ahora, ¿qué ponemos? Ya, Mm, ya teníamos el la planetario. ya tenía planetario, ya tenía planetario, ya tenía corona, ya tenía caja, ya tenía piñón de ataque. Los satélites. Los Los satélites. satélites. Ese engranaje marrón que está incrustado en la caja son los satélites. Ya son los satélites. Entonces, nosotros podemos afirmar que el satélite transmite fuerza al planetario. También el eje del satélite está alojado en la caja. Mira, el eje satélite está alojado en la caja. Entonces, ese eje, a medida que va a dar vuelta, también va a dar vuelta a la corona, también la caja, ¿no? Y el planetario está unificado al semieje. ¿Qué significa? Que ese planetario rojo es un solo cuerpo con quién, con ese semieje. Cada uno con su semieje. ¿Está claro? Continuamos. A ver, vamos a hacer preguntas, ¿ah? Profe, Sí, Víctor. para mí sí está claro, profe. Ya, listo, muchachos. Continuamos. Espíritu, sí, ¿alguna pregunta? Dime, escuchamos. Espíritu. Sí, profe, disculpen, se me ha marcado solo en la manita. Ah, ya, Disculpe, profe. no te preocupes. Ya, esto sí sabe, muchachos, ¿ah? Ya, la otra vez nos hemos matado hablando de esto. ¿Recuerdan? Mm, No me digan que no, ¿ah? Al examen, ¿ah?
Puede ser, ¿eh? Es que no responden. Las fija, profe. A ver, dime. El uno, ¿se acuerdan? Engranaje cónico Helicoidal. helicoidal, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Y cuando no estaba dirigido al centro, ¿cómo se llamaba? Helicoidal. Hipoidal. Helicoidal. ¿Ya? Ok, listo. Si yo tengo un equipo con mucha carga, o sea, que va a trabajar con mucha carga, ¿no? Que va a desplazar mucho material, ¿cuál me conviene? ¿El uno o el 2? El 2, ¿por qué? Porque tiene mayor área de arrastre. Porque tiene Mayor mayor área. área, ¿no? Porque tiene mayor área. Claro. Mayor fuerza. Ay, 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 ahora sí, ¿ah? Ahora sí, ¿ah? Me desperté, pero estaba con frío, estaba soñando, bro. Ay, ay, ay. Listo, a ver, entonces, sus comentarios, muchachos, sus comentarios, ya están tigrillos ya. ¿Qué me pueden decir de esto? A ver. Profe, yo, Acá estoy con mi lista, a ver a los que intervienen, a los que hacen una buena intervención. Profesor, ahí se observa una distribución de potencia en el diferencial a través del eje que va impulsado por todo a lo largo del cardán que viene de la caja para distribuir al diferencial, el cual hace la función de de transmitir esa potencia de forma equitativa o casi equitativa a ambas ruedas. Ya, ya. Puede ser que me Ya. equivoque. ¿El azul qué cosa es, Rimac? Es el eje que viene desde la caja por medio de cardanes y crucetas, profesor. Ya, ya, pero acá para nosotros tenía un nombre, ¿no? Ese rojo, ese azul. ¿Qué nombre le hemos puesto? Ah, no, este, I don't remember, profe. A ver, ¿Planetario? Tapia, Piñata. Tapia, nada, Tapia. Ya, a ver, el azul, ¿qué cosa es? ¿Piñón de ataque? Piñón de ataque, muy bien, Tapia. Ya, ok, a ver. ¿Alguien más quiere, a ver, alguien que levante la mano ahí? ¿Quién es? Ya tengo dos nombrecitos acá. Pregunta a todos, Por profe. eso, ¿Están durmiéndose ya? es una pregunta Apichigua. para el que quiere punto ya, y el que no quiere ya que se quede callado nomás. Rima, profesora. Apichigua, dice profe. Apichigua, pregúntale. Espíritu, a ver, espíritu, espíritu. Profe, lo que ha dicho Rimac, profe. Ya, listo, no tiene nada de puntos, entonces por no aportar. No, profe, es el diferencial. Eso nomás, no sé qué aportar más, profe. Disculpe. Listo, ya, pues caballero, ya. Marco Ramírez, a ver, no sé, a ver, alguien que quiera colaborar, que levante la mano ahí. Víctor Romario, a ver, Víctor. Y Rima lo dijo todo. Víctor Romario, a ver, ¿qué cosa es el rojo? Víctor Romario, ¿el rojo qué cosa es? No puedo ver en mi pantalla. Floro, perro Mario. Habla, peora. Ahora, pues. Panuera, Ahora, pe, habla. Panuera, a ver, Panuera. ¿Qué cosa es el rojo? El planetario. Planeta. ¿Y el amarillo? También, bebé. ¿Cuál es la diferencia entre los dos entonces? Uno es satélite. Los satélites no están en el centro. ¿Cuál es la diferencia entre rojo y amarillo entonces, planeta, Marcial?
Ah, bueno, es para cada eje motriz, ¿no? El rojo sería para el lado izquierdo en este caso y el amarillo para el eje derecho. Muy bien, perfecto. El eje motriz. Perfecto, perfecto. Ya estamos viendo, a ver, los que tienen sus puntitos extras. Tienen que estar seguros, pues. Muy bien. Professor, I have a question. Profe, para que no haya desgastes en los planetarios y en los satélites, debe entrar con un fluido adentro se almacenan fluidos. Dentro de la caja, Claro. No diré adentro de la corona, de todo diferencial. sí, no pueden estar secos. No pueden estar secos. ¿Por qué? Porque si es que va a haber, si es que va a estar sin lubricantes, entonces simplemente se va a resecar, se va a llegar óxido, una partícula extraña y finalmente eso acelera rápido el desgaste. Profesor, Mayor y una desgaste. consulta. ¿Por qué cuando en esa parte en la que contiene todo ese líquido, ese lubricante para que evite el desgaste prematuro, hay un conducto que hace que tenga un contacto directo con el medio ambiente? Hay un pequeño conducto que he visto. Como un respirador ¿Para qué? Sí, como un respirador. ¿Para qué podría servir eso, profe? para eliminar presiones internas, así como en los cárteres de los motores, en los cárteres de los motores se llena de gases, ¿no? Se llena de gases. Obviamente con mayor razón que en esto, en lo que estamos hablando, ¿no? Pero él necesariamente tiene que tener un dispositivo que elimine esa presión interna, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si está cerrado? Entonces va a explosionar los sellos, se revientan, se soplan, ¿no? Entonces, lo mismo acá, ¿no? No puedes, Profesor, sí, dime. sí, pero no todos los sistemas tienen ese desfogue, ¿verdad? Por ejemplo, creo que en lo que es el convertidor de par no lo tiene, ¿verdad? Y ahora las cajas, por ejemplo, manuales, las normales, las comunes, ¿también tienen un desfogue o no? Las de baja carga, las de baja carga, Claro. por lo general no son cerradas, ¿no? Pero las de alta, ellas sí. Ah, de acuerdo, profesor. Profesor, una consulta más. Sí. Por ejemplo, ese piñón de ataque que mencionaba está acoplado a un planetario, ¿verdad? Ese de color plomo, parece. Eh, Entonces, claro. y también el otro piñón dorado que está ahí delante del piñón de ataque, también está unido al mismo eje. No, Significa que ambos no está unido al no mismo eje. están. Esa era la siguiente pregunta. Ah, Esa era la siguiente pregunta. Otro, disculpa, bro. no, está bien, Rima, muy bien, muy bien. Otro voluntario, Castañeda, Mm, pero ¿qué más, profe? A ver, tiene ahí el piñón de ataque unido a la corona mueve a todo el conjunto interior, ¿no? A los satélites de planetas y ya, pues ahí se transmite el movimiento hacia las ruedas. ya. Prácticamente, prácticamente ¿Esto ese qué es el cosa es? funcionamiento. ¿Cuál, profe? Eso que está acá, eso marrón. A la caja. En la caja iba unido todo. Tiene otro nombre, creo que también lo he visto como bastidor. No, bastidor no, pero es como el cuerpo, ¿no? Es la unión de todo. Que también se mueve ahí como se ve, ¿no? Con la corona. Ya. ¿Alguien se acuerda del nombre? ¿Quién se acuerda del nombre? De eso de ahí. ¿Se acuerda ese nombre? Bastidor, creo era, profe, no recuerdo No, no bien. es bastidor. Mm, pero, profe, Miller, Salazar, Miller, ya no te la llevo fácil. Miller, por favor. Gaby, Gaby. Por ahora no tengo aportes, profe. ¿Para que le miento?
Nombre de este piñón, de este engranaje. Tampoco. Abel Condori. Abel Condori. Abel Condori. Laser, muy bien, Laser. Satélite, satélite. Esto es el satélite. Que va a estar girando alrededor de quién? Del planetario, el de rojo. ¿No? Claro, profe, pero usted no decía la cajita esa de afuera. Esta es la caja, pues, ¿no? Pero yo decía Ah, por marroncito. eso, profe. Yo decía marroncito. ¿Cuál es marroncito? Pero me dijo la cajita porque estaba en movimiento, la negra. Marrón. Negra, te están diciendo marrón. Ah, dijo la es que, Puta, es que profe. profe señala la caja, pero ya volando con eso, profe. I have a question. Ya, I listo. have a question, professor. Ya, muchachos, entonces ahí ahí están los nombres, ¿no? Piñón de ataque, corona, planetarios, satélite y la que contiene es la caja. Muy bien, muchachos. De nuevo, profesor, un favor. De nuevo, un favor, profesor. ¿Qué? De nuevo, ¿puede repetir el nombre? Ya, Desde ataque. ya. El azul es el Sí, otra piñón vez. de ataque, ¿no? El Ya. rojo y amarillo son los planetarios. El marrón, Castañeda sabe, satélite. El que contiene el satélite se llama caja y la caja siempre está girando ¿con quién? Con la corona, ¿no? ¿Quién mueve a la corona? Piñón de ataque, Piñón de profe. ataque. ¿Quién mueve al planetario? La corona. La corona. ¿Al planetario? No, profe, es movido La por... caja, la caja. El satélite. El satélite. La corona, profe. El satélite. ¿Quién mueve a la caja? ¿Profe? Profe, ¿a quién mueve el satélite, Corona. profe? Disculpe. ¿Quién mueve a quién, profe? A ver, otra vez. Yo pensaba que esto lo íbamos a pasar. Profe, otra vez. Yo pensaba que lo íbamos a pasar más fácil. Profe, desde cero, profe. Otra vez, a ver. Desde cero. Cállense, deje que el profe explique. Silencio. Ya, Profe, en español, profe. despierta, pues. Ya. A ver, el azul es el piñón de ataque. ¿Ya? El azul mueve ¿a quién? La corona. ¿No? La corona, ¿con quién se mueve? ¿Con quién se mueve la corona? Con la caja. ¿No? Dentro de la caja hay, fijaos qué cosa, unos satélites. Satélite. Y los satélites mueven ¿a quién? Al planetario. ¿Ya? Listo. Como todo esto está grabado, entonces ya creo que no va a haber ningún problema. Profesor, una consulta. Son las fijas, ¿no? Por ejemplo, en lo que es en las camionetas, por ejemplo, las Hilux, Ujú. en la parte de atrás, cuando tiene un mecanismo que cuando, por ejemplo, detecta que si hay una carga excesiva o si se está trabajando a grandes cargas, hay un dispositivo que está directamente conectado hacia la corona. Ujú. ¿Y de qué se encarga ese dispositivo, profesor? O sea, va como un cable que con la medida que baja toda la carrocería, también ese dispositivo hace un juego dentro de la corona. ¿Y qué logra la máquina con eso? No sé para qué es. ¿Qué logra la máquina con eso? Electrónica, profe. Otro No, curso. o sea, más que nada va directamente conectado a la corona. O sea, vi que va directamente conectado a Porque la si es que, Profe, porque si es, lo que dice mi compañero Rima es que el funcionamiento, cuando tú activas eso, hace que las dos ruedas queden al mismo sentido. Eso sirve cuando te quedas en trocha, ya, ok. en barro, en fango, ahí se activan las Ya, dos. eso es traba del diferencial.
Eso es traba del diferencial. Entonces, es con un accionamiento electrónico. Lo que hace es de que los dos componentes, los dos ejes giren a la misma velocidad. ¿Ya? Sí. ¿Y cómo logra eso? Gracias. ¿Cómo logra eso? Logra fijando o haciendo que la caja gire y se encuentre conectada directamente con los ejes, las mismas RPM. Ya, vamos a verlo un poquito más adelante, este tema. ¿Ya? Listo, muchachos. A ver, ahora acá, sus comentarios. A ver, ¿quién más se quiere ganar puntos? Ya tengo algunos nombres acá. Gaby, Ya, profe. ya. Profesor, ¿comentamos cualquier cosa o cómo? No, sí, hay que comentar respecto a lo que ven en imágenes. A ver, ¿qué me pueden comentar Ah, ya, al ya, ya. respecto? Ya, primero Víctor, profe, quería hablar Víctor, a creo, ver, Víctor. Ya, el funcionamiento es lo mismo que vimos en la imagen anterior. Tenemos el eje de color marrón que transmite el torque hacia la corona y la corona va acoplada hacia los satélites. Hay que los dos rojos que están girando que están acoplados a la corona. Ellos transmiten la potencia hacia que eran los planetarios que van directo hacia ya las ruedas. ya. Okay. ¿Eres Víctor? Mismo que el anterior, profe. ¿Eres Víctor qué? ¿Tu apellido? Cárdenas, profe. Cárdenas, ¿no? Ya, Ujú. ok. Listo. ¿Algo más que aportar? Por ahí, a ver, López, Yo, profe. López. Mi compañera Rima quiere hablar, profe, no le deja. ¿Quién? Primero López, Rima dice. creo que quiere hablar. Está diciendo yo. Así, no, Rima. A ver, Rima, No, pero primero. riman algo. A ver, A ya, ver. bueno, algo pequeño nomás que contar, profe. Que ya pues ahí podemos observar el funcionamiento, o bueno, las partes y el funcionamiento del interno de la corona, que es conocido técnicamente como diferencial, y vemos el eje que viene directamente desde la caja de transmisión, y ahí podemos ver un eje de engranaje recto, y también podría ser un engranaje cónico helicoidal o cónico hipoidal, todo depende de la carga o la fuerza o el torque que queremos transmitir. Y bueno, ese es el piñón de ataque, como usted mencionó, el cual va directa en contacto con la corona. Y esta corona a la vez está acoplada a la caja. Y la caja, dentro de la caja se encuentran acoplados los dos piñones que podemos ver, los dos piñones rojos, que son los planetarios. Y estos planetarios, no, estos son los satélites, sorry, profe. Son los satélites que van fijados a la caja. Y entonces esos satélites ya, bueno, por medio por medio de esa sincronización hacen girar a los planetarios, y los cuales hacen girar a su eje, acoplados a su eje, hacen girar ya pues a las ruedas y ya dan tracción en el terreno. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Está. Bastante bien. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguien quiere intervenir? ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Alguien más? Profe, pero este sistema solo se da en Yo, propulsión, profe. no en tracción. Ah, ya, claro, claro. Esto se da con la rueda motriz. Ya, véanlo así, con la rueda motriz. ¿Ok? Véanlo así. Esto se da con la rueda motriz, ¿no? La rueda motriz podría estar como tracción, ¿no? ¿No?
o como Es una propulsión también. consulta. Por ahí alguien quería comentar, Gaby. Gaby, Ya se ya, fue. alguien más quiere, a ver, alguien más quiere hacer. Sí, a Profe, ver, Profe, una pregunta. profesor, ¿este engranaje tipo medio amarillo va conectado al azul? ¿Está junto o solamente está en la misma dirección, pero no están necesariamente ya, juntos? ok. Los dos comparten el mismo O sea, centro. acoplados, mejor Miren, dicho. los dos comparten el mismo centro, ¿no? Pero, sin embargo, no hay unión mecánica entre ellos. ¿Ya? Solamente hay unión mecánica entre quién? Ah, ya. Entre la caja y la corona, nada más, caja y corona, ¿no? Pero no con el planetario azul. No. Profe, Profesor, una y eso se pregunta. logra Yo soy gracias a un engranaje, un poco ¿no? en la imagen, no entendía. Veo, gracias a un rodamiento, Gracias ¿verdad? a un rodamiento que existe alrededor del planetario. Profe, una pregunta. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Profe, Usted, el eje que está conectado a la corona, el profe, eje que está conectado a la corona, ya. sí, cuando necesita más tracción, ¿puede cambiar de ¿El azul posición? te refieres? ¿Cuál es? ¿O ese eje es permanente, el eje de color marrón, profe? Ah, ya, de la corona, el piñón de la corona. Perdón, el piñón Sí, de sí. ataque. Sí, está permanentemente junto. Sí, el piñón de ataque. Está junto permanentemente, siempre, siempre. Es fijo en esa posición, se mantiene, aunque necesite más tracción o menos No tracción. varía. Se mantiene fijo, se mantiene fijo. Ay, profe, gracias. Profe, y en los equipos que tienen doble mecanismo, ¿simplemente le conectaría un piñón a la corona o cómo? Los que tienen doble mecanismo, dices. Claro, claro, o sea, los que tienen, bueno, dos diferenciales, ¿no? Dos mecanismos Ah, diferenciales. Uno loco es. ya. ¿Te refieres a uno en la parte posterior y otro en la parte delantera? Ya, ok. Ajá. No, porque he visto que tienen dos diferenciales. ¿Cómo sacas la potencia desde un diferencial A ver, hacia el otro? Pues le pondría otro piñón nomás y un árbol el conectado. diferencial lo único que hace es compartir la energía según la fuerza que te demande el piso, el rozamiento entre la rueda y la pista, digámoslo así. Entonces, donde hay más fuerza es donde se va a dirigir más la, la división que llegue, a ver, la división que llegue desde el piñón de ataque. Bueno, la energía que llegue desde el piñón de ataque se va a dirigir para la parte verde y para la parte azul. ¿Ya? 50% para verde y 50% para azul, ¿no? Recto. Pero cuando giras, entonces se va, el que tiene la chamba es el diferencial de entregarle al verde solamente 40% y 60% al azul. ¿Por qué al verde 40%? Porque necesita menos energía, entonces necesita menos vueltas y necesita más vueltas en el lado azul. Ah, ya. ¿Quién hace esa chamba? El diferencial. Ok, él trabaja independientemente de la entrega desde el eje. De la entrega desde el eje es independiente, ¿no? Es decir, si es que hay otro diferencial en la parte delantera, va a trabajar independientemente de este diferencial. Cada uno trabaja por su parte. Este es un componente que trabaja independientemente de la energía que le llegue, muy independientemente, basado en las necesidades de las ruedas, nada más. Pero hay otra cosa por analizar acá, muchachos. Hay otra cosa. ¿Qué ven acá en la parte izquierda?
En la parte izquierda, ¿qué cosa ven? El planetario verde. El verde, ¿no? Y el azul. ¿Qué significa? Profe, aquí hay un giro. Significa 1.5. Hay un giro y otra parte, a una parte del planetario se entrega mayor potencia y a la parte derecha hay menos. Ah, sí, ¿no? En cierto momento. Pero dense cuenta, miren, cuando va en marcha recta, ambas potencias son la misma, ¿ok? En marcha recta. Entonces, cuando va en marcha recta, atención, cuando va en marcha recta, ojo, los satélites, ¿cuáles son los satélites? El color rojo. Rojo. Ojo, cuando va en marcha recta, el satélite no está girando en su eje. ¿Entienden? En marcha recta, el satélite no gira en su eje. ¿Qué significa? Que se mantiene estático. Se mantiene estático. Y cuando empieza a girar el satélite en su eje, es cuando empieza a entregar más energía a un eje que al otro. Todo esto significa de que a medida que gira el satélite, está entregando, está distribuyendo fuerzas, ¿no? Mayor fuerza al lado derecho que al izquierdo, o mayor fuerza al lado izquierdo que al derecho. Según el giro, ¿no? Según el giro. ¿Preguntas, muchachos? Profesor, ¿y eso cómo se logra? ¿Cómo se logra eso, profesor? Usted menciona que, por ejemplo, eh, los satélites, por ejemplo, con una marcha recta pueden estar estáticos con respecto a su Sí. eje. Pero ya cuando sucede lo contrario, ya cuando, por ejemplo, bueno, cuando sucede eso, entonces se entrega casi la misma velocidad y la misma potencia, tanto a los planetarios. Pero usted dijo que ahí llega un momento en el que ya empieza a girar los satélites sobre su eje, entonces ya se hace una distribución, pero no es equitativa. Pero ¿cómo sucede eso? ¿No va acoplado a un No, no. rodamiento? ¿Cómo sucede eso, bro? A ver. El satélite está girando sobre su eje, ¿no? Cuando hay necesidad. Pero ojo, cuando gira y cuando no gira, ¿no? Porque eso no lo hace el operador, eso es automático. En las ruedas, va a haber fricción de parte del piso, ¿no? Va a haber fricción. Entonces voy a tener fricción en la rueda derecha y voy a tener fricción en la rueda izquierda. Voy a tener fricción en el eje verde y voy a tener fricción en el eje azul. Cuando la fricción es la misma, entonces las dos ruedas demandan la misma velocidad. Si los dos ejes, verde y azul, tienen la misma velocidad, ¿qué pasa con el satélite? ¿Está girando sobre su eje o no? No, porque está yendo a la misma velocidad, estaría Pero Está estático. estático, muchachos. Entonces, en ese momento estás en línea recta. Pero va a llegar un momento en que tú vas a llegar a una curva. Y cuando llegas a una curva, tú estás girando, entonces tu rueda por donde se genera la curva se empieza a frenar. Le llega más fuerza de parte del piso. Pero la rueda exterior empieza a girar más rápido. Entonces él tiene menos resistencia. Entonces, para compensar eso, ¿quién empieza a girar? El piñón de color Satélite. rojo, el satélite, ¿no? El satélite. Entonces, de esa forma, determina automáticamente quién requiere más RPM y quién. Profesor, entonces, por ejemplo, en el caso de que estemos en una curva
que, por ejemplo, fijándonos en la imagen, la curva sería hacia la izquierda, el que va a recibir mayor fricción va a ser el engranaje de color morado. Engranaje de color, el azul, ¿te refieres? Ajá, el planetario azul. Sí, claro. Sí, y muy bien, yo quería llegar a esto antes de pasar al siguiente tema. A ver, muchachos, Profe. a ver, acá. Profe, ¿puede decirle a Eric, por favor, que apague su micrófono que está escribiendo y no escucho muy bien cuando me explica? Eric. Profe, una consulta a la anterior. Sí, Profe, ¿me escucha? sí, te escucho. Profe, ¿cómo se llama? Aparte, o sea, otra función que pueda cumplir el aceite, aparte de la lubricación, yo estaba leyendo ahí, o sea, informaciones referentes, profe, el cual me dice que de la alta viscosidad del aceite hace que uno de los discos de los trenes actúe como un tipo de frenado. Usted mencionaba cuando nosotros, digamos, entramos a una curva o una inclinación que puede tener el vehículo, uno de los otros tiende a frenarse y el otro tiende a dar más velocidades o girar más, Claro. ¿no? De acuerdo a la adherencia que puede tener O sea, entonces, el aceite, o sea, también ayuda al frenado, entonces, profe. Eh, a ver, el aceite que va a estar en la caja es solamente para lubricar los dientes, ¿no? Para que se Claro, no, o sea, mantengan. pero de la corona, profe, de la corona que va en el diferencial. Ya, ok, ya. El aceite que tiene que llegar acá, el lubricante, es para mantener acá a los dientes en buen estado. Ahora, tú me indicas de que has visto aceite, pero en el lado de la rueda, ¿no? Por los frenos, ¿correcto? El aceite que va dentro de la corona, o sea, va un aceite, ¿no? O sea, aparte de que va a cumplir la función de lubricar, acá me dice que de la alta viscosidad del aceite hace que uno de los discos de estos trenes actúa como el freno del otro. O sea, va a frenar a uno y al otro no. Ya, ese es otro tipo ¿Me de entiendes? Dependiendo diferencial. de la curva, Ese es profe. otro tipo de diferencial. Ya, es un diferencial activado por discos y embrague. ¿Ya? Ese es un diferencial activado con discos y embrague. Este tipo de diferencial solamente tiene piñones. No tiene discos y embrague. ¿Correcto? Hola. ¿Sí? ¿Me escuchaste? Otra parte y otra consulta, profe. ¿Eso de los planetarios también son como conjuntos viscoacopladores? Estos planetarios, estos planetarios son un solo componente con el eje, este planetario un solo componente con su semieje, ¿ya? Y trabajan solos, independientemente, ¿no? Solamente movidos por quién, por el satélite, solamente movidos por el satélite. Esa era tu pregunta, ¿no? ¿Cómo trabajan esos planetarios? Esos planetarios trabajan solo de acuerdo a la fuerza que le llegue desde las ruedas, ¿no? De acuerdo a esa fuerza, va a girar más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque se comparan la fuerza de las dos ruedas. Se comparan. El que tiene más fuerza, entonces es el que va a predominar, ¿no? El que tiene menos fuerza va a girar más rápido. El satélite en su mismo eje puede girar en cualquier sentido. No tiene un solo sentido. Puede girar en sentido horario o puede girar en sentido antihorario. ¿Ya? Quería compartir esta
esta proyección, por favor, vean este video. Por favor, vean ese video, ¿ya? Comparte el link en el chat, profe. Está en el chat. Su eje cuando va a una curva, ahora sí se entiende bien. Sí. Entonces, Lo que se ha visto en el video, ujú. lo que se ha visto en el video, profe, es la funcionalidad o, claro, qué tipo de funcionamiento tiene el diferencial en una recta o una curva. Ujú. Correcto, ¿no? Ok. Ahora entendemos mejor cuando me dicen de que el diferencial va a ser automático dependiendo de la fuerza de los neumáticos, ¿no? Porque a medida que es mayor la fuerza en un neumático, le vas a transmitir esa fuerza al otro neumático, ¿no? Eso pasaba con el ejemplo cuando el instructor agarraba una rueda, ¿no? Cuando detenía una rueda, ¿qué pasaba? El diferencial lo que estaba haciendo era entregar esa energía al otro neumático, dándole más velocidad. ¿Llegaron a ver esa parte? Sí, profe, y en las curvas los satélites giran, o sea, giran y entregan mayor potencia hacia la rueda que está girando, que se está abriendo. En cambio, en direcciones rectas, el satélite no gira, se mantiene estático, solo gira la corona. Ujú. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta de que la diferencia de velocidades de ambos ejes va a depender estrictamente del giro del satélite. ¿Ya? La diferencia de velocidades va a depender del giro del satélite. Porque, ¿qué pasa si el satélite no está girando sobre su eje? ¿Qué ocurre? Constantemente está yendo Se encuentra en una dirección recta, profe. en una marcha, en una dirección recta. ¿No? Ok, listo. Es lo que quería que vean, que se entienda. Y yo creo que ya llegamos a tener claro el tema, ¿no? Igual este material lo van a tener ustedes y la dirección del video para que lo vuelvan a ver. Muchachos, listo. Una consulta. Sí, dime. ¿Por qué no se podría poner 4 satélites? O sea, porque solamente vimos de 2, ¿verdad? O ya hay avances con 4. En verdad, el hecho que haya más satélite o menos satélite solamente te va a asegurar la posibilidad de enviarle más o menos carga, ¿no? ¿Por qué? Porque la fuerza ya no va a estar compartida en solamente 3 satélites, sino podría estar compartida en 4 satélites, ¿no? Y va a trabajar de repente más descansado, ¿no? Pero ¿qué necesidad hay? ¿No? ¿Qué necesidad hay de invertir más? Si es que se justifica porque tenga demasiada carga, esté trabajando demasiado el satélite, entonces el fabricante se va a dar cuenta y va a decir, no, es necesario meterle otro satélite, ¿no? Y ahí va a estar menos cargado cada satélite, ¿no? Pero solamente es eso, ¿no? Solamente es Pero no eso. tendría ningún sentido, profe, porque el torque lo entrega el eje, no, el satélite no multiplica par nada. No, pero sí hace el trabajo de transmitir la potencia de un semieje al otro semieje, ¿no? Y no requiere tanta potencia eso, ¿no? No requiere tanta potencia. Profesora, o sea, por ejemplo, si nosotros queremos trabajar con una carga determinada y vemos que con 2 satélites, o sea, digamos, es como si estuviese al tope de su resistencia o de su capacidad de transmisión. Y si nosotros aumentamos 4 satélites, va a seguir transmitiendo ese mismo torque, Ujú. pero ya como con menos niveles ya o sea, de fatiga, ¿no? Que puede tener. Con menos niveles Pero, de o sea, fuerza. no es como que va a aumentar claro, menos niveles de esfuerzo, pero no es como que va a aumentar su capacidad de transmisión. No, porque la relación de transmisión ya está dada.
por número de dientes de satélite y número de dientes planetarios. Ya está dada. Eso no lo vas a cambiar. Ah, de acuerdo, gracias. Ajuste en el mecanismo diferencial. Ya, muchachos, a ver, llegamos acá. Ajuste en el mecanismo diferencial. Eh, Esto se refiere a que tiene que tener un ajuste en el mecanismo diferencial para que trabaje apropiadamente. ¿Qué significa esto? Que no tiene que estar ni muy ajustado ni muy suelto. Ya vamos a ver por qué, ¿no? ¿Es aplicable dónde? En el mando final, en el diferencial o en la caja de transferencia de la transmisión. Entonces, en cualquiera de estos componentes tiene que darse un ajuste adecuado, ¿no? ¿A quiénes? A los rodajes, ¿no? Y existen dos tipos de rodaje, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de rodaje? Cónico y... ¿Cuál es el otro? De bolas, creo, profe. De bola recta. Recto, ¿no? Cónicos, rectos, ¿no? Los engranajes pueden ser cónicos o pueden ser rectos, ¿no? Eh, ¿cuál es, ¿Cuál es el trabajo de un recto y a diferencia de un cónico? Trabajan igual. En otro curso, Ujú. tiene lo que soportan cargas axiales y lo que soportan cargas radiales, ¿no? El cónico. Eso más. Perfecto. Perfecto. Ajá. ¿Y el recto? Solo esfuerzos radiales, profe. Solamente esfuerzos radiales. Correcto. ¿Ya? Esa es la diferencia entre recto y cónico. ¿Ya? Mientras que el recto solamente soporta esfuerzos radiales, el cónico soporta radiales y axiales. Muy bien, perfecto. ¿No? Entonces, ellos tienen que tener una adecuada precarga, ¿no? ¿Qué cosa es una precarga? ¿Qué es precarga? Es un ajuste que se le da, profesor. Es un ajuste, efectivamente, es un ajuste que se le da. ¿Y quién va a sufrir esa precarga? Los rodajes. ¿Ya? Los rodajes. Ellos son los que van a sufrir esa precarga. Listo. Entonces, va a haber una compresión. ¿De quién? Del cojinete en el armado, ¿no? Entonces va a haber una presión, ¿no? Después, se reduce la desviación de las piezas, ¿no? Si es que hay una desviación de pieza, cuando le haces una precarga adecuada, vas a reducir esa desviación. La precarga, ¿qué más ayuda? A sentar apropiadamente las partes. ¿Qué partes? El rodaje y la pista, ¿no? La pista. Acá no hemos definido las partes, ¿no? ¿Qué es lo primero, lo de arriba, lo que estoy señalando arriba? Contact light. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué es esto? Líneas de contacto, profe. Es la línea de contacto, ¿no? Es la línea de contacto. Esa es esa superficie que va a agarrar ¿con quién? ¿Con quién? Con la pista, ¿no? ¿Esto qué significa? Conversa, a ver, conversa. Es La pista de afuera. pista externa, ¿no? La pista externa, ¿no? Acá. ¿Mm? ¿Qué dicen? No, solamente no son sus paredes, profesor. Ya. Las paredes de rodaje. Ok, no es solamente la pared, no es solamente la pared. Es una caja que mantiene el distanciamiento entre rodaje y rodaje, ¿no? Stage, ¿no? Es una caja que mantiene el distanciamiento entre rodaje y rodaje, ¿no?
en cada rodaje, ¿ya? Pues esto de acá, ¿qué cosa es? Ya lo mencionaron antes. Pista Es el interna. aro Pista exterior. interna, carrera Así interna. como tiene una pista interna, ¿correcto? También tiene una pista externa, ¿no? Tiene la pista externa, tiene la pista interna, tiene la caja que los contiene, después tiene la línea de contacto entre el rodamiento y quién, y la pista, ¿no? Hay solamente una línea de contacto, ¿no? Si fuera una villa, una esfera, ¿sería línea de contacto? No, no. No, sería un punto de Sería un punto de contacto. contacto, correcto. Sería un punto de contacto. Finalmente, ¿qué cosa tenemos acá? Del rodaje. El rodillo, ¿no? El Rodillos. rodillo que es cónico, ¿no? El rodillo que es cónico. Listo, muy bien. Entonces continuamos acá definiendo las precargas. Un break, profe. ¿Quieren descansar? Sí, profe. Ya pues, entonces, a ver, 5 minutos les parece, 5 minutos. Es 18, volvemos a los 23. 5 y 23 volvemos. 25. ¿Cómo? Ya, 5 y 25. 25, Ya, profe. 5 y 25. 25, profe. 5 y 25. Ah, listo. Ya, ok, profe. Listo. Ya, nos Gracias. vemos. Muy bien, entonces ya hemos definido rodajes rectos, rodajes cónicos, recarga, la compresión, la reducción o la desviación de piezas y el asentamiento apropiado de las partes, ¿no? La idea es de que se asienten y tanto rodaje como la pista, el rodamiento y la pista queden hermanados, ya, queden hermanados entre los dos. ¿Y vas a lograr con la precarga? Si es que es demasiada alta. ¿Qué significa que sea demasiada alta? Que el ajuste sea excesivo. Si va a ser el ajuste excesivo, entonces en el momento de trabajar, ¿qué va a pasar con las piezas? Se van a calentar. Y si van a calentar demasiado, entonces vas a generar falla. ¿Ya? Entonces, eso puede pasar. Entonces, no hay que darle demasiado ajuste. Sin embargo, ¿qué pasa si los ajustes son demasiado flojos, demasiado sueltos? Si están sueltos, entonces el desgaste, vas a generar aceleración en el desgaste del cojinete, ¿no? Ese cojinete se va a desgastar muy fácilmente, muy rápidamente, ¿ya? Entonces no van a estar bien hermanados. ¿Ok? Una vez que tú cambias el rodaje, necesariamente tienes que cambiar la pista, necesariamente. ¿Por qué? Porque entre las dos pistas, entre los dos componentes ya quedaron hermanados, ¿ya? Ya hicieron una cama ahí entre los dos y solamente ellos pueden trabajar de forma eficiente, más no otro. Si es que pones un engranaje nuevo, perdón, un rodaje nuevo o una pista nueva, entonces no puede trabajar con un rodaje antiguo o una pista antigua. No, no pueden. Tienen que ser los dos nuevos. Listo, después el ajuste. ¿Cómo se da el ajuste? El ajuste se da, este es un tipo de ajuste, mira, una llave dinamométrica, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿por qué se le llama así? Porque en el reloj tiene un, un dínamo, ¿no? A medida que jalas, entonces inmediatamente te va a leer un torque, ¿no? Estos son muy precisos,
¿no? Son mucho mejor que uno digital, ¿ah? Son mucho mejor que uno digital. Ojo. Entonces, giramos el rodaje para encontrar el ajuste correcto, ¿no? Tenemos que girar el rodaje. ¿Qué significa? De que una vez que le doy el ajuste correcto, tengo que girar el rodaje. Tengo que darle vueltas. Y después que le di vuelta, otra vez compruebo el torque. Seguramente voy a tener que ajustar más. ¿Por qué? Porque se están acomodando. Se acomoda la pista con el rodamiento. Se están acomodando. Entonces, por eso es la importancia. Después, los juegos que hay que tener en consideración para un diferencial, ¿no? El radial y el axial, ¿no? Lo que me han dicho antes ustedes mismos, el radial y el axial. ¿Ya? Y, ojo, una cosa más, el azul de Prusia, el azul de Prusia. ¿Ustedes alguna vez vieron esta pasta de azul de Prusia? Sí, profe. Entonces, ¿saben para qué sirve? No, profe. Casi me lo como eso, pero no sé. Ya, muy bien, Remy. Esta pasta sirve para tú estar convencido del armado con que estás dejando tanto la corona como el piñón. En este caso del diferencial, los dos engranajes. ¿No? Gracias a esa huella que va a dejar, primero aplicas en los dientes, 2 o 3 dientes, haces la aplicación y después lo giras, lo giras. Cuando vas a estar girando vas a dejar una huella. Y cuando esa huella es pareja, como el lado izquierdo, está en buen estado. Pero si la huella está como en el lado derecho, disparejo, entonces está mal ajustado. Hay un mal ajuste, ¿no? Entonces habría que darle un ajuste adecuado. Ah, Solo sirve para verificar si el ajuste está bien o está mal. Justamente, ¿no? Es para verificar el buen ajuste. ¿Ya? Puede ser de que este ajuste esté muy al canto del diente. ¿Qué cosa tienes que hacer? Tienes que centrar, ¿no? Entonces, en el lado central del piñón de ataque, de repente podrías acercar un poquito más el piñón para que ya no toque en el borde, sino toque un poquito más al centro. ¿Ya? Entonces, este azul de Prusia me sirve para verificar cómo estoy dejando después de hacer el ajuste. ¿Ya? Me sirve para hacer esa verificación. ¿Correcto? Listo. Y después acá tenemos otro tipo de herramienta que te sirve para ver el juego, ¿no? El juego entre diente y diente, ¿no? ¿Cómo se llama esa medida? ¿Han escuchado alguna vez? Backlash, ¿no? Backlash, el famoso backlash, ¿no? Que es el juego entre diente y diente, ¿no? Entonces, lo que tienes que ver es que la salida esté bloqueada y después ese eje que tú ves acá al frente, vas a moverlo, ¿no? Y al mover vas a ver un pequeño juego, ¿no? Ese es el juego de backlash. Lo puedes medir de esta forma o también lo puedes medir con un simple reloj comparador, ¿no? Depende mucho del tipo de componente que estés utilizando. A ver, Lainas,
A ver, ¿cuál es la pregunta ahí? Ahí no entendí muy bien. A ver. Marcial, ¿no? Marcial. Si se puede poner lainas, no, en este caso no se pone lainas, ¿no? Es solamente ajuste, ¿ya? Y si es que no va quedando, vas ajustando más, ¿no? Hasta dar de acuerdo con la medida que te da el fabricante. Y en el caso del diferencial, tú puedes acercar o alejar el piñón de ataque. ¿Cómo? Porque en un lado del piñón te da la opción de poder regular, ¿no? Y lo sincronizas a la posición exacta, ¿no? A la posición correcta, ¿no? Ya vamos a tener oportunidad de estar en el taller y ahí vamos a hacer este tipo de trabajo, ¿ya, muchachos? Pero no se hace con Laina, sino hay un regulador ahí. Hay un regulador. Ya se va el tiempo. ¿Quién me habla? Listo, acá tenemos otro video para ver cómo es el ajuste de este tipo de diferenciales. Y ahora pasamos acá al disco la traba del diferencial, ¿ya? Existe este tipo de trabas, ¿ya? De disco y plato. De disco y plato. Miren, muchachos. A ver. El lado derecho, el eje derecho es. A ver, lo voy a marcar acá. El eje derecho es esto de acá. ¿Ya? Es el eje derecho. ¿Ya? Y el eje izquierdo sería esto. ¿Ya? Vamos a reconocer las partes. Esto, ustedes ya lo vieron delante, ¿no? ¿Cómo se llama esta parte celeste? A ver, díganme, muchachos, ¿sabe cómo se llama esta parte celeste? Planetario, profe. Planetario. ¿Ya? Planetario del lado izquierdo y planetario del lado derecho. ¿Ya? Esto otro que estoy señalando. Esto otro que estoy señalando, ¿qué cosa es? Los satélites, profe. Satélite. Es el satélite, ¿no? Tenemos el planetario, tenemos el. A ver, ¿pueden apagar el micro, por favor? Ya, tenemos el planetario, tenemos el satélite, tenemos la caja, ¿no? ¿Esto qué cosa vendría a ser? Lo de arriba. Corona. La corona. ¿Ya? La corona. Muy bien, muchachos. Sí. Acá ves la caja. Acá tú ves la caja. Mira, la caja está separada de este lado. Mira, este es un componente y este es otro componente. Él puede girar a una velocidad y él puede girar a otra velocidad, ¿no? Dependiendo de qué, de la curva, ¿no? Pero si van en marcha recta, él va a ir a la misma velocidad de la caja. ¿Ok? Listo. Ok. ¿Qué pasa cuando tú estás yendo a marcha recta? ¿No? Los dos están yendo a la misma velocidad, ¿no? ¿Y qué pasa si tú pasas por baches o pasas por, digamos, por fluido como aceite o agua? Entonces, una rueda va a estar pasando por aceite y agua y la otra rueda va a estar pasando por terreno seco. Entonces, ¿quién va a tener más resistencia? ¿La rueda de fluido o la rueda seca? Rueda seca, profe. La rueda seca, efectivamente. Entonces, cuando estés pasando por ahí, por ese bache, la rueda de fluido va a empezar a girar más rápido. ¿Por qué? Porque la otra rueda tiende a mantenerse pegada al piso y la fuerza viene
y en vez de enviarle fuerza a la rueda pegada al piso, prefiere darle a la de menor resistencia. Entonces empieza a girar más rápido esa rueda sobre fluido. ¿Ya? Entonces, en este caso, tú tienes que trabar el diferencial. ¿Cómo lo logras? Lo logras uniendo esta caja, ¿con quién? Con esta otra parte roja del semieje. ¿Cómo así? Por estos discos y platos. Por estos discos y platos. Cuando le llega una presión a estos discos y platos, se unen, se juntan y todo esto se convierte en uno solo. Se convierte en uno solo. Y cuando ocurre eso, el eje izquierdo va a ir a la misma velocidad del eje derecho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo va a girar como si fuera un cuerpo soldado, un cuerpo rígido, un cuerpo único. ¿Ok? Listo. Eso es el caso de discos y platos, ¿ya? Eso es el caso de discos y platos. Tenemos otro caso. Y acá van a tener un video para que vean este tema, ¿no? Después tenemos el caso de ¿qué? Del no spin. ¿No? También van a tener oportunidad de ver el desarmado y las piezas internas de este componente, ¿no? Ahí tenemos las partes, ¿y en qué consiste? Consiste en girar y que estas dos partes estén unidas. Cuando están unidas, tanto el eje izquierdo como el eje derecho van a estar girando a la misma velocidad. Pero ¿qué pasa cuando una rueda quiere ir más rápido que la otra? Cuando una rueda quiere ir más rápido que la otra, entonces por fuerza se va a desprender él. Se va a desprender y va a ir más velocidad. Va a ir a mayor velocidad que el otro que se va a mantener enganchado. ¿Ya? ¿Dónde pueden ver el detalle? En este video. En este video de abajo. Fe, ¿Aló? ¿Sí? Dígame. entonces, los links me podría mandar por el grupo o porque no tengo acceso al Canvas. A ver, No tengo internet. toda la gente va a tener acceso. Entonces, el link yo te sugiero que le pidas a ellos si ustedes manejan un solo grupo. ¿Eh? Gracias. Ya, bacán. Y finalmente tenemos el diferencial de traba de mecánico. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en que el operador pueda pisar un candadito en el piso. Ya, cuando activas él, mecánicamente lo que vas a hacer es trabar acá el diferencial. Lo trabas. Y cuando lo trabas, entonces todo va a girar a una sola velocidad, ¿no? Los dos ejes, ¿no? ¿Cómo ocurre eso? Eso ocurre de esta forma. Mira, están separados el lado de la armilla con el engrane, ¿no? Pero cuando pisas este pedal, entonces lo que estás haciendo es empujar esta armilla según esta flecha naranja, ¿no? Y cuando acopla, logras transmitir la misma fuerza en ambos semiejes. ¿Ya? Listo, muchachos. Entiendo que están cansados y bueno, es lo que quería compartir en esta clase virtual. Tienen el video y también tienen ahí los links para poder ver los ejemplos que se han mostrado.